Ingeniero Oscar. En este trabajo vamos a hablar sobre el laboratorio 7 de grafos. Este trabajo ha sido realizado por mis compañeros, mi compañero primero, que fue Piero Moisés Andía Vargas, Jeffrey Benjamín Coila Canaza y mi persona, José Miguel Vega Supo. Acá se muestran los autores con su participación y su respectivo código. El índice, que va a ser todo lo que vamos a trabajar en este documento. Y vamos a dar inicio con el resumen ejecutivo. Con este documento lo que se busca es abordar de los grafos como estructura discreta, parte fundamental en la ingeniería de sistemas. Se analizarán los tipos, que son los dirigidos, los no dirigidos, etiquetados y ponderados. También se hablará sobre las propiedades, que son la incidencia, la adyacencia, el grado de vértices, caminos y ciclos. También se darán aplicaciones prácticas, que será con los ejemplos, y con las actividades y ejercicios. Se implementarán también los ejemplos utilizando el módulo Networks de Python, que permitirá la creación, manipulación y análisis de grafos de manera eficiente. Este trabajo incluye ejercicios prácticos, cuestionario y reflexión y las conclusiones sobre la importancia de los grafos en la modelación, sobre los problemas reales, sobre los problemas reales. Con la introducción, primero los grafos constituyen una de las estructuras discretas más importantes de las matemáticas y la ciencia de las computadoras, debido a que permiten modelar relaciones entre objetos de manera clara y formal. Un grafo está compuesto por vértices, también llamados nodos, y aristas o enlaces, que conectan pares de vértices. Esta representación es fundamental para describir sistemas en los que existen conexiones, dependencias y flujos de información. En la ingeniería de sistemas, los grafos se utilizan para representar redes de comunicación, sistemas de transporte, circuitos eléctricos, estructuras de datos, etcétera, etcétera, etcétera. También se da una versatilidad con los grafos, ya que permiten analizar problemas complejos como la optimización de rutas, la detección de comunidades en redes sociales y la planificación de proyectos y la simulación de procesos. Su estado no solo es teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad. El desarrollo de herramientas computacionales como Networks en Python ha facilitado la implementación y análisis de grafos en entornos de programación networks de programación. Networks ofrece funciones para crear grafos dirigidos o no dirigidos, asignar etiquetas, pesos, calcular propiedades como grados o caminos o también los ciclos. Además de visualizar estructuras mediante gráficos, esto también convierte a Python en uno de los lenguajes ideal para aplicar la teoría de grafos en problemas reales, integrando conceptos matemáticos con soluciones prácticas. Esta presente práctica tiene como objetivo comprender los funcionamientos teóricos de los grafos y sus clasificaciones. También aplicar el módulo en Networks para la creación, manipulación y análisis de grafos en Python. También desarrollar las habilidades en programación orientadas al modelo de sistemas mediante estructuras discretas y valorar la importancia de los grafos como herramienta de representación y resolución de problemas en ingeniería de sistemas. En conclusión, el estado de los grafos constituye un puente entre la teoría matemática y la práctica computacional, permitiendo así que los futuros profesionales de ingeniería de sistemas cuenten con una base sólida para enfrentar problemas de conectividad, optimización y análisis de estructuras complejas. Ahora vamos a pasar a las actividades de este trabajo, que como grupo hemos desarrollado utilizando la librería Networks del propio Python, y que a continuación escribiremos el trabajo de manera organizada. Primero se dará la primera actividad trata sobre la instalación y configuración del entorno de trabajo. Iniciamos la práctica
instalando ¿cómo se llama? Instalando Networks con Matplotlib, las dos librerías necesarias para poder ejecutar bien los programas. Una vez que preparado este entorno con las instalaciones respectivas y que haya funcionado, creamos nuestro primer grafo vacío con el comando g igual a nxgraph entre paréntesis y paréntesis, lo que marcará el inicio de esta experimentación. Acá lo que podemos ver, se dio la instalación, se importó las dos librerías. Ahora se reemplazará una lista de nodos para que aparezcan en el grafo, que será esto como que lo usaremos como ejemplo. Se reemplaza también esta lista por las aristas exactas en su grafo, que serían estas, que también lo usaremos como ejemplo. Y acá se da lo que se habló antes de crear el grafo. Usaremos los comandos add barra baja nodes from nodes, que sería esta de acá la variable, que se le añadirá al nuevo grafo creado. Y también haremos lo mismo con las aristas o edges. o edge. Acá se mostrará la cantidad de nodos y la cantidad de aristas por pantalla. Y acá es donde se realizará el tamaño de la figura, si no me equivoco, junto con el dibujo de la propia figura para que nos muestren. Esto ya es solo para mostrar el plt.show. Acá sería el resultado por pantalla, es de lo de nodos de grafo, de las aristas del grafo, y esto es lo que se muestra. Según la explicación de este código, de esta primera actividad, primero se instala lo que ya he mencionado, la librería de Networks junto con Matplotlib, se agregan, se importan las librerías, se crea el grafo vacío, también se añaden los nodos y aristas que vamos a usar de ejemplo. Y finalmente se dibuja el grafo con Matplotlib también para que pueda comparar visualmente la forma y conexiones de los grafos que hemos usado de ejemplo. Ahora se dará la creación y manipulación de nodos. Posteriormente al trabajo anterior, en la construcción de grafos dirigidos y no dirigidos, agregamos nodos de manera individual y en conjunto, utilizando funciones como addNode, que ya lo hemos visto antes, o addNodes from otra variable, que es lo mismo que hemos hecho acá. Como darle la variable nodos, eso es lo que utilizaremos para addNodesFrom. Bueno, es siguiendo lo mismo que el anterior, también se explorará la exploración y la creación de caminos como pathGraph, y la inserción de grafos como nodos dentro de otros grafos. Esta actividad nos permitirá comprender la flexibilidad de networks y la diferencia entre distintas estructuras de grafos. Acá lo mismo que yo ya he explicado, se usará lista por la cantidad de nodos para que se muestre qué es lo que contiene cada nodo, y también en las aristas. Ya solo se utilizará un comando que es el número de nodos y el número de aristas, para que muestre todo lo que se muestra acá en pantalla, junto con los nodos del grafo, que sería lo mismo que acá, las aristas, pero acá también se da la cantidad por lo que se utiliza lo de list. Es más que todo la cantidad nomás de nodos. La explicación, que es lo que ya he estado hablando, así que vamos a pasar a la tercera actividad, que es la inserción y gestión de aristas. En esta etapa nos enfocaremos en añadir aristas entre los nodos, tanto de forma manual como mediante listas de aristas. Probamos comandos como addEdge o addEdgeFrom, que es lo mismo también que nodos, y analizaremos cómo se comporta el grafo al eliminar nodos o aristas con funciones como removeNode y el nodo que se quiere eliminar, y removeEdge, que ya es para la arista que se quiere eliminar también. También verificamos que experimentar. Disculpen,
Verificaremos que Networks no genera errores al intentar añadir elementos ya existentes, lo que nos permitió experimentar libremente. En este proceso, examinamos la estructura de grafos con funciones como números, number of nodes y number of edge. Nodos, paréntesis, y edge, paréntesis, que para verlo, y reforzando nuestro entendimiento de la teoría. Acá voy a hacer un poquito más grande. Acá es lo mismo que hemos visto antes, todo lo mismo hasta lo de acá, que es lo último que hemos aplicado de number of nodes and edge, y acá lo nuevo. Al grafo le vamos a añadir las aristas 1 y 2 y le vamos a quitar 1 y 3. Le vamos a quitar el nodo 4 y según por lo que debería salir lo siguiente, que sería esto. Esto después de agregar la arista y después de agregar las otras aristas, que son las nuevas, las conexiones, la cantidad de nodos que son 5, la cantidad de aristas que es 4. Y ahora, después de eliminar una arista y un nodo, pasará a este conjunto o esta pseudolista, a las aristas respectivas, que sería esta. La cantidad de nodos va a ser 4 por lo mismo, y la cantidad de aristas va a ser 1 porque es una sola conexión. La explicación es lo mismo que he estado hablando antes, así que vamos a saltarla. Ahora vamos a pasar con grafos dirigidos. Luego exploramos la clase dgraph, que proporciona métodos específicos para grafos dirigidos, utilizando funciones como outDegree, inDegree, successors y neighbors. Para analizar las relaciones entre nodos en grafos con dirección, esta actividad nos permitirá comprender cómo la diferencia de grafos dirigidos de los no dirigidos y cómo convertir entre ambos tipos cuando es necesario. Acá el código que es lo mismo. Acá lo que se utiliza es lo mismo, o sea, la creación de un grafo, o bueno, en este caso un dgraph. Deje que sería la variable que vamos a utilizar para crear. Le vamos a añadir with edge from, le vamos a añadir todas estas aristas, que serían las conexiones, vaya. Se mostrará en la lista si es verdadero también. La cantidad de nodos va a ser 2. Se mostrará los nodos, low degree, que será nodos, pero o degree de nodo. Y lo que se agrega, la salida y la entrada de los datos con lo que ya está explicando. Se utilizará el rate. Más que todo, esto en el código lo que muestra es como la separación y la unión no, de aristas. Más que todo para de qué a qué arista estás dirigiéndose, que es lo que se va a mostrar en este gráfico junto con las flechas que se nos muestra. Y lo último que es un gráfico no dirigido, un grafo no dirigido, pasa a digráfico, un indireccionado, que es un direct, que es lo mismo de acá. La explicación es lo mismo que estaba hablando, aunque tiene algunas cosas como el hecho que después de analizar un nodo específico, calculando su out degree, que cuenta cuántas aristas salen de él, y su in-degree, que cuenta cuántas aristas llegan hacia él. También se muestra esas cantidades considerando los pesos, que es lo mismo que nos decía acá, que de esta arista salen dos conexiones y ingresa una. A este ingresa uno y sale uno, a este ingresa uno y sale uno, y a esta solo ingresa uno, pero no sale ninguno. Ahora veremos la actividad 5, que es multigrafos o multigraphs. También trabajamos con multigrafos que permiten múltiples aristas entre un mismo par de nodos. Creamos ejemplos con multigraph y analizamos cómo se calculan los grados cuando existen varias conexiones con diferentes pesos. Aprendimos que aunque útiles,
Es necesario en muchos casos algoritmos que no están bien definidos para multigrafos, por lo que es recomendable convertirlos a grafos estándar para realizar análisis más claros, como el cálculo de caminos más cortos. Acá se utilizará lo mismo. Ahora, en este caso, se utilizará el comando multigraph. eh, Se añadirá la cantidad de edge, ¿cómo se llama? De aristas, perdón, que serían estas. Se mostrará de multigrafo las conexiones. Acá lo que se hará es desde n hasta el número que está desde n, que sería la variable, junto con nbrs, que sería una segunda variable que está dentro de la cantidad de aristas que se encuentran acá. Se dará otro segundo for, más que todo para seguir controlando, y se dará una nueva variable, por así decirlo, myValue, que será lo nuevo que va a salir de los valores indirectos, por lo que ya he explicado de que tenemos que convertirlos a grafos normales para poder controlarlos de una mejor manera, sin confundirnos y que salga error. Hacemos lo mismo, se mostrará de las otra nueva variable que sería GG para las aristas, a ver si es que los datos son verdaderos también. Y lo que se mostrará acá va a ser un texto corto, una prueba corta sobre lo que está dentro de acá, del array, junto con las dos variables que sería el GG. Luego se dará otra nueva variable que más que todo para mostrarla, que sería ya para mostrar el gráfico o la figura en total. Y lo que traerá por pantalla sería esto, el resultado del for, lo que hemos visto del for, y el grafo final, que va a ser la conexión de estos cuatro nodos y la unión de esas tres aristas que hemos visto hace rato. La explicación es similar, solo que también después se crea un grafo normal vacío que se recorre de la estructura interna del multigrafo con adjacency, que es lo mismo que es esto lo que he estado explicando. De ahí, en la actividad 6 se dará el análisis de grafos. Una parte importante de la práctica es aplicar las funciones de análisis como Connect Components y Degree. Estas herramientas nos permitirán identificar componentes conexos y calcular grados de nodos específicos. Cada integrante del grupo ejecutó ejemplos y compartió resultados, lo que facilitó la comparación entre teoría y práctica. Acá el siguiente código de la actividad 6, se añaden las aristas, se añade el nodo, que esto posteriormente se va a transformar en diferentes, ¿cómo se llama? En otra conexión. Se da una variable componentes que dará la lista entre networks connect, los componentes de G, que sería el grafo, y eso se mostrará acá. Componente conexa, que será lo que se va a mostrar acá, que sería la unión 1, 2 y 3, que serían los nodos, y junto a spam, que ya es lo que nosotros hemos agregado manualmente con add nodes. Eh, Se dará los grados de todos los nodos junto con gDegree, que sería esto lo que nos va a botar, y igualar a otra variable que sería nodo, igualarla a 1, eso agregarlo a el grado de nodos y ponerlo con el grafo degree para el nodo. Ya esto para invocar la imagen, que sería esto, para que se muestre. Y el grado de los nodos sería 1 y el grafo al degree de nodo sería 2. Acá también se muestra spam, que no está conectado a ninguno porque está separado por llaves, en este caso es lo que se muestra por acá, pero también es porque lo hemos agregado distinto y no lo hemos puesto como si fuese una arista, solo un nodo. La explicación, disculpa, Nada, solo tú sí. ahí está bien, está bien. Ahora continuamos con la actividad 7, que es la visualización de grafos.
Utilizamos Matplotlib, literalmente es todo lo que hemos visto, utilizando Matplotlib para dibujar el grafo. Lo utilizamos junto a Networks para graficar los grafos, para graficar los grafos que hemos creado manualmente en los códigos. Podemos probar diferentes estilos de visualización utilizando el comando draw, draw random, draw circular o draw espectral. Además, aprendimos a guardar las gráficas en archivos de imagen, lo que permitió documentar nuestros resultados. Esta actividad fue especialmente útil para interpretar la manera visual de las conexiones y la estructura de que habíamos hablado, que habíamos construido hace rato con los diferentes códigos que hemos visto. Acá lo mismo, el importar, la creación, añadir los nodos. Acá es para dibujar ya el gráfico, que va a ser lo que se va a mostrar acá. Estos códigos van a dibujar con la cantidad de nodos que hemos ingresado, con la cantidad de aristas, porque las aristas son con las conexiones como tal, y eso en diferentes tipos de figuras. Todo eso comprobado con los siguientes códigos, el dibujar, el salvar en grafo baja draw.png, eso es lo que hemos dicho de guardar en archivos de imagen, y consecutivamente. Ahora mi compañero Piero va a hablar sobre los ejercicios. Ok. Bueno, yo daré una pequeña primera parte. En esta parte de los ejercicios, pues, se nos mostraron tres figuras que, bueno, sí, son tres grafos. Y bueno, más abajito lo puedes mostrar, la parte de la resolución, por favor. Puedes bajar un poco, ahí te agradezco. Ya, para esta parte lo que hemos hecho fue separar, bueno, cada grafo, en grafo A, grafo B y grafo C. Y capaz la parte más complicada ha sido poder relacionar las vértices, ya porque la imagen es un poco confusa a ratos, pero bueno, lo hemos podido hacer, eso ya fue algo externo. La parte más fácil, obviamente, es solamente el codificarlo. En el grafo A, pues hemos creado, bueno, cada uno de esos vértices para que después se mostrara con el PLT Show. Y bueno, podemos decir que, bueno, también usamos la función de add nodes from, que, bueno, esta ayuda mucho a agregar varios nodos. Y bueno, también se utilizó la función de add edge from para estas conexiones, ¿está bien? Y bueno, un punto interesante es de que, bueno, no todos los gráficos, bueno, los grafos, mejor dicho, se representan con lo que es la función graph. Hay algunas aristas, por ejemplo, son repetidas y también que son largas, y podemos decir que son multigrafos. Podemos darle ese nombre. Entonces eso nos obligó, en algunos casos, a utilizar la función nx.multigraph, que podemos decir que es más adaptado para estas situaciones. Entonces, bueno, ¿qué permite esta función, por ejemplo? Permite almacenar más de una arista entre mismos nodos y, bueno, también permite más conexiones. Entonces, más abajo se puede ver cómo fue la ejecución de cada uno de estos, bueno, grafos. Más abajo. Ahí, ya. Vamos a ver que se parecen, bueno, no se parecen mucho a las imágenes originales, pero siguen manteniendo esas conexiones que, bueno, que tenían en los primeros ejemplos. Bueno, ya voy a pasar a la voz a Piero para que él pueda hablar un poco acerca del, bueno, el segundo ejercicio. Bueno, en el segundo ejercicio, una vez que los grafos estaban creados, usamos el ga.nose y el ga.edge y lo mismo para GB y GC. Esto no permitió comprobar que la estructura codificada coincida, pero con lo del documento, si algún nodo o arista no parecía como en el dibujo, era señal de que debíamos corregir el código. Aunque también usamos nx.draw para ver la representación visual, pero de igual forma teníamos que comprobar, ¿no? Podría decirse. Aquí aprendimos que en el programa no siempre dibuja el grafo exactamente como el documento, pero sí muestra claramente que los nodos están conectados. Esto pasó como algo, como una revisión, decir,
bien hechas, pues, podríamos decirlo. Ahora sí. Ejercicio 3. Aquí usamos el ga.agency y el gb.agency y el gc.agency. Esto nos devolvió para pares con formato nodo y vecinos. Por ejemplo, en el grafo A para B1 apareció algo como B1 es y dos puntos B2, B3 y B1. En ese último B1 conformado en la adyacencia nos mostró claramente que existió un ciclo. Bueno, esta representación fue importante porque nos enseñó que un grafo no depende solo de la imagen, también puede representarse como la lista de conexiones, y lo cual es lo más útil cuando analizamos información. Por ejemplo, al programar algoritmos de búsqueda, podría decirse. Y bueno, en sí, en el código, en el ejercicio 3, primero es lo que hicimos como en los otros, importar las librerías Network y Matplotlib para, obviamente, hacer los gráficos. Y ya, bueno, en el código solo utilizamos específicamente lo de las librerías y ahí ya nos sale lo que vendría siendo la figura A y B y C. Ya. Ahora el cuarto. Bueno, aquí no fue algo muy extendido, justo en la parte del 4, ya que solo nos pide como ejecutar algunas líneas de código para, bueno, ver lo que hacen. Con respecto a la primera ejecución, en la última línea, es como hacer una consulta de si el nodo, ah, si el nodo 0 existe en el grafo. En este caso es como una consulta, si ese nodo existe. Entonces, la función da como tal verdadero, ya que, sí incluye al nodo, entonces solo va a mostrar esa respuesta, ese booleano, digamos así. Bueno, con respecto a la segunda línea, esta pregunta si un nodo pertenece al grafo usando una expresión, en este caso el G. Entonces, pregunta si cada camino contiene 1, entonces también este va a volver verdadero, ya que, por ejemplo, en el segunda, pues hay como tal un camino con respecto a ese eje. Y bueno, con respecto a la tercera consulta, esta verifica si una arista, está entre un nodo 0 y un nodo 1. Entonces, como tal, va a crearse esa conexión y por lo tanto, pues también va a dar como resultado, va a imprimir verdadero. Entonces, es algo muy sencillo, solo son como unas verificaciones de si tal nodo existe o si tiene tal interacción con otros nodos. Bueno, es útil en esos casos utilizar esta función. Siguiente, 5. Ok, ya. Ahora, con el 5, a ver, solo nos pedía que ejecutáramos una línea de código y que realizáramos unos cuantos comandos. Bueno, entonces, durante esta ejecución, lo que pasó fue de que se comparó lo que eran los nodos y también las aristas de estos dos grafos. En el caso del grafo G, este tenía muchos nodos, ya que se agregaron uno por uno, ya sea por rangos y también, se añadieron los nodos del grafo H. Entonces ya estaba un poco cargada esa parte. Bueno, pero sin embargo, el grafo G no tiene ninguna arista. Por eso su tamaño va a ser 0, ya que la falta de aristas, ocasiona eso. Pero por otro lado, el grafo H tiene 10 nodos conectados. Y esto lo cual genera pues 9 aristas. Por eso en este caso H tiene menos nodos que G, pero sí tiene aristas y su tamaño es 9. Lo que ayuda un poco esta función, este código que tuvimos que, ejecutar, nos ayudó a entender un poco sobre el orden de cuántos nodos y también cuántas aristas un grafo tiene. Y podemos decir como el valor que cada una de estas tiene. Así que, eso fue todo sobre el ejercicio 5. Ya pasó. Algo que quiero agradecer.
En grafos de los nodos, en el ejercicio 6, luego analizamos el grado, es decir, cuántas conexiones tiene cada nodo. Aquí usamos g.degrade y g.degrade con dentro de ceros y 1. El resultado regresaba pares del tipo 0 y 1 y 1 y 2. Esto significaba que el nodo 0 tenía grado 1, mientras que el nodo 1 tenía grado 2, y este ejercicio nos ayudó a comprender que jerarquías internadas del grafo, algunos nodos no están más conectados que otros, y lo cual se usa mucho en redes sociales, tráfico de datos y optimizaciones. Sí, pero en sí en el ejercicio, en esto, acá no graficamos nada, solo utilizamos la librería network y designamos como variables el nxgraph y utilizamos para que se pueda salir en la consola, ¿no? Lo que es eso, el resultado. Pero, a ver, seguimos con el ejercicio 7. Ujú. En el ejercicio 7, aquí conocimos tres funciones nuevas: nxNodes with setFloat, nxsetFloat y edge, y nxNumbers of setFloats. Con esto descubrimos cuántos nodos tenían setFloats. Aprendimos que un lazo en un nodo no solo cuenta como conexión, sino que también afecta al grado de nodo sumando 2. Y en sí acá es lo mismo que utilizamos las librerías que mencioné, pero designando valores para poder que salga el resultado. Bueno, le paso la palabra a mi amigo, compañero Jeffrey. Ok, estamos en el 8, ¿verdad? Ya, ok. Ok. Ahora, bueno, con respecto al el ejercicio 8, lo que se nos pidió fue, bueno, sacar una copia de un grafo usando otra vez la librería network. Pero bueno, para hacer esto se va a utilizar lo que es un comando, que es el comando copy. Entonces no es muy complicado. Para este ejercicio solo lo que hicimos fue crear, bueno, un grafo que acá, bueno, en pantalla se muestra, que es muy pequeño, apenas tiene tres nodos. Y bueno, usamos la función copy, vamos a irle en el grafo G, y vamos a crear como una copia en el grafo H. Entonces, lo que hicimos en pantalla, pues sencillamente, pues, imprimir tanto lo que es G, que Ponzi, que es el grafo original, y luego la copia, que es H, que como se ve, pues, tienen los mismos datos. Bueno, solo algo pequeño, pero ahí, bueno, interesante pues saberlo. Pasar de frente también al 9, que también solo era explicar qué hacía un comando. Entonces, bueno, como tal, este comando G3, bueno, lo que hace es convertir el grafo original, que sería en este caso G, en un grafo dirigido. ¿Qué significa esto? Bueno, de que las aristas pasan a tener dirección. Y si el grafo original había una conexión entre dos nodos, por ejemplo, pues ahora se van a crear dos aristas dirigidas. Una en cada sentido. Y bueno, el resultado se va a guardar en una variable que se llama arg3, que vamos a decir que es una nueva versión del grafo con flechas en lugar de líneas sin dirección. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que este comando es útil cuando, bueno, por ejemplo, se necesitaría trabajar con relaciones donde el sentido importa. Entonces, por ejemplo, puede ser muy útil en lo que vendría haciendo las rutas, o bueno, si queremos crear un sistema para algún parque, siempre sería bueno tener, bueno, idea de cómo es que queremos que la gente pues camine o vaya a tal lugar o en qué orden debería hacerse. Entonces, es muy útil en ese caso. Bueno, cuando es necesario saber la dirección. Con respecto al ejercicio 10, también solo se nos pidió ejecutar el siguiente código y tratar de interpretarlo y explicar el resultado de la última línea. Bueno, el código primero crea un grafo formado por, bueno, 4 nodos principales, que es el nodo 0, 1, 2 y 3. Bueno, luego genera un subgrafo usando solo los nodos 0, 1 y 2.
Y lo que esto causa es de que el subgrafo, bueno, conserva únicamente las aristas que existen entre esos nodos, dentro, bueno, de ese grafo original. Por eso cuando se ejecuta la última línea, que es el h et yes, el resultado muestra las aristas 0,1 y 1,2. Entonces, estas son como las conexiones que están presentes, que existen dentro de ese grupo. Entonces, las aristas entre los nodos 2 y 3, pues no aparecen porque el nodo 3 pues no fue incluido en el subgrafo. Esa sería la única razón. Y ya voy a dejar el ejercicio 11 para el compañero Piero, para que tenga finalice. Piero. Creo que se te apagó el micro. Disculpa, disculpa. Pero bueno, en sí, en resumen, o sea, utilizamos finalmente lo que es el Remove Node y el Remove Edge. Aquí descubrimos que al eliminar un nodo, todas sus aristas desaparecieron automáticamente. Bueno, y esto fue el cierre perfecto porque nos enseñó que los grafos no son estáticos, también se pueden modificar. Y ya, bueno, eso fue todos los ejercicios y ya. Ahí o sea, es lo que utilizamos el remote para modificar todos el ejercicio 11. Ya. Entonces ya vamos a dar como finalizada la grabación. Gracias chicos por la participación, cada uno de ustedes. Entonces, buen trabajo. Ya nos vemos. Hasta luego chicos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.